En este video veremos a modo de apoyo para lo que es la clase, para la materia, el tema de concepto y evolución de la criminología. Empezaré a introducir temas básicos, temas introductorios a lo que es la materia de criminología, en el que se verán tanto conceptos criminología. Esta manera de describirla ya se los había compartido, en el cual nos dice que es el estudio del origen y desarrollo de la criminalidad y de la criminalización con fines de política criminal. ¿Por qué soy tan insistente con esta manera de definir lo que es criminología? Bueno, empezaremos diciendo que contiene toda la información que engloba de una manera, diría yo, casi perfecta, que es la criminología. Y será a través de este concepto en el que explicaremos de una manera fácil, siempre y cuando se vea los tres grandes momentos que marcan los hitos de la evolución de la criminología, los cuales son la primera etapa, conocida como criminología clásico tradicional; segunda etapa, conocida como criminología moderna o nueva criminología; y tercera etapa, conocida como criminología postmoderna. Comenzamos con la primera etapa, la cual es primera etapa, criminología clásica o tradicional. En esta etapa se afirma que la criminología es el estudio de las causas del delito con el fin de prevenir y reprimir lo que es la criminalidad. En este momento histórico, en este desarrollo de la etapa, se empieza a buscar el porqué. Es cuando comienza la duda de si el criminal nace o si el criminal se hace, buscando la razón del delito solamente en el hombre, siendo el hombre la causa del por qué se delinque, no tomándose en cuenta ningún factor externo. Simplemente se basa en aspectos como su físico o morfología, en su psiquismo o en su biología. En esta etapa se nos menciona, por ejemplo, que una persona con orejas grandes, con unas piernas o unos brazos de una manera desproporcionada, una desfiguración, una estatura exagerada en cuanto a alto o pequeño pudiera referirse, así como una enfermedad mental o un temperamento y carácter que apoyen a que el individuo sea explosivo, serán factores determinantes para buscar los motivos, las razones de la criminalidad. Estas ideas, si bien solo se basaban en el hombre para buscar la razón del porqué del delito, es cuando nace lo conocido como criminal endógeno, queriendo esto decir que se basará en aquellos aspectos, en aquellos factores única y exclusivamente que dependan del desarrollo tanto físico como biológico y mental del individuo que delinque. En esta etapa, pues, es cuando se basa el porqué, la explicación de la criminalidad de una manera principal
en el fenotipo. Es cuando vemos estudios como los de César Lombroso, donde se acusaba aquello conocido como el más feo, que es a quien se le atribuía entre el listado de sospechosos la probable comisión de algún delito por el hecho de tener algún tipo de desfiguración, de anomalía en su fenotipo o tener un notable daño mental e inestabilidad emocional, no dando más a búsqueda e investigación del mismo delito y señalando, dejándose llevar por este tipo de factores única y principalmente endógenos. A su vez es importante, ya que lo estamos diciendo, mencionar que factores endógenos es uno de los conceptos manejados actualmente en la criminología que nos habla de que son aquellos en los que proceden, se desarrollan, los que nacen únicamente del ser humano, tanto del interior como del desarrollo físico del mismo. Entonces, hablar de un factor endógeno, bien podemos decir de algún rasgo físico, emocional o biológico del individuo. Obviamente, las dos reacciones van a ser y son consideradas totalmente exageradas. Tanto cargar el hecho, la razón de la delincuencia a factores totalmente endógenos o en su contraparte exógenos, siendo muy improbable, mas no imposible, que la criminalidad o el hecho criminal en estudio sea basada totalmente en alguno de estos factores, que si bien en la actualidad los estudiosos mencionan que es una combinación de ambos, en la cual obviamente predominará alguno de ellos. Debido a estas extremas posiciones en cuanto a criminalidad, surge lo conocido como orientación ecléctica, expuesta por Franz von Liszt, el cual nos menciona que el delito resulta de lo que es la interacción entre lo personal y lo ambiental. Y es por ello que se habla que criminal endógeno es aquel a quien le pesa más la influencia de los factores individuales que la de los externos. Y criminal exógeno va a ser lo contrario, va a ser aquella persona, aquel individuo en el cual su conducta va a ser consecuencia principalmente de las causas sociales sobre las puramente personales. Este tipo de criminales de tipología podemos igual observarla en nuestro día a día, de que hay personas que son altamente influenciables, que realizan sus actividades y actos en base al que dirán o a lo que sugieren personas y mentalidades externas a él o ella, o por lado contrario, vamos a ver individuos que por más que les den razones, no escucharán, harán caso omiso y pondrán como supremacía lo que ellos piensan, lo que ellos difieren, aceptan, basando todas sus acciones en base a su pensamiento y sentir. En esta etapa de la criminología, el delito y lo que es criminalidad
son restringidos, digamos, de una manera en la que el concepto es visualizado, en la que por delito se va a entender aquel comportamiento que es elevado a tal categoría por el simple hecho de ser plasmado en una ley penal, y por criminalidad, por ejemplo, se entenderá como el conjunto de conductas punibles y de infractores, en especial de los que han sido objetos de condena, teniendo estos un tiempo y espacio determinado. Es por ello que delito y criminalidad en esta etapa van a depender totalmente de lo que la ley penal y el proceso penal dicten y dictaminen. En esta etapa, sin embargo, también se amplía lo que es el análisis de conductas, ya que también como objeto de la criminología se tiene algo más allá definido por la ley, en lo que se define de diversas maneras, pero que son sinónimos meramente, ya sea conductas fronterizas del delito, conductas peligrosas o conocido como conductas antisociales. Es decir, serán aquellas que sin ser exactamente delictivas se aproximan mucho a las acciones u omisiones que sí están concebidas en la ley penal como totalmente punibles, siendo esto los estados antisociales, las conductas antisociales, fronterizas del delito, comportamientos predelictivos, de cualquier manera que se les quiera llamar. La manera en que está orientada esta criminología en la etapa, en esta criminología llamémosla inicial, se basa totalmente en la criminalidad convencional. ¿Qué quiere decir esto? Que se basará en aquellos crímenes cometidos de manera ordinaria, cometidos por gente común y corriente, aquella que esencialmente depende de las definiciones legales. Así, también su objetivo, es decir, su política criminal, se centrará principalmente en la prevención y en la represión de la criminalidad. Con la primera busca evitar que las personas delincan, se atacarán principalmente las causas del delito, y con la segunda, con el aislamiento social, que significa cárcel, se buscará resocializar, reinsertar a aquellas personas que han delinquido, sometiéndolos a tratamiento penitenciario para que no vuelvan a infringir la ley. Y de esta manera, con este aislamiento, proteger a los ciudadanos, a la población en general, de las conductas de los hombres considerados indeseables que han sido previamente condenados. Es por ello que esta etapa de criminología clásica no quiere decir que ya no existan criminólogos que tengan una visión clásica de esta ciencia, sino serán aquellos que buscan principalmente la razón del delito en lo que es la persona propia, en el mismo delincuente, ya sea por medio de factores endógenos y factores exógenos, y que su objeto de lo que es la criminología, es decir, su política criminal, estará totalmente enfocada en la prevención del delito, siendo esta, digamos, un poco más apegado a lo que es criminología clínica, por ejemplo, que busca desmembrar, por así llamarlo, las causas del delito, sus orígenes, y determinar qué fue lo que tuvo más peso dentro del individuo, si los factores endógenos, sus factores exógenos, y a su vez hablar de criminología clínica. Nos vamos a lo que es tratamiento criminológico, que bien puede ser penitenciario o pospenitenciario, sobre el cual se buscará la reinserción del individuo hacia la sociedad, buscando principalmente aminorar
el daño que pueda generar a la sociedad, así como a sí mismo. Esta etapa, pues, de la criminología nos deja gran información y gran desarrollo de la criminología en general, ya que sobre ella se desarrollan conceptos como lo es criminalidad, como las conductas antisociales, el análisis de las mismas, como lo son factores endógenos, factores exógenos, criminal endógeno, criminal exógeno. A su vez podemos hablar de fealdad, que posteriormente hablaremos de esos conceptos más específicos de la criminología, y acompañado de belleza. Como actividad complementaria, a modalidad de ganar medio punto extra, se solicita al alumno que realice una pequeña investigación sobre alguna nota periodística o algún caso específico en el que se tenga datos, que en la redacción nos arroje información acerca de factores endógenos, factores exógenos. Entonces, lo buscado en la actividad es a modo de lista, desmembrar estos factores y determinar si el acto criminal fue realizado y será clasificado criminológicamente como criminal endógeno o criminal exógeno, y argumentando por qué. A su vez, esto se compartirá en la plataforma, la rúbrica del mismo, y quedó pendiente, así como sus órdenes. Seguidamente veremos lo que son las 2 etapas más de la criminología y su desarrollo, así como las aportaciones que hacen a la ciencia criminológica y ciencias forenses.